Si usted mira para aquel lado, hacia el cristal, hacia afuera, se va a dar cuenta de una cosa, que la fuente de nuestro jardín interior está dañada. Puede mirar para acá ahora, para que no se quede mirando todo el sermón para allá, ¿verdad? Ya no corre el agua con fluidez por sus estanques. Ya no se ven las aves de distintas especies bañándose o saciando su sed con sus aguas. La última paloma que vi, apenas mojando la punta de sus alas, lo hacía en la poca agua que se había acumulado por un aguacero de esos providenciales. Pero aún el agua que se acumuló de esos aguaceros ahora está de un color que yo creo que ni siquiera a las palomas le interesa acercarse. Varias teorías sobre la fuente en disfunción apuntan a un problema con el motor, que sirve de bomba, impulsa el agua, pero a la misma vez sirve de filtro, y ese motor se quemó. ¿Y cómo se quema el motor? Pues yo he aprendido muchísimo en estos tiempos sobre eso. Parece ser que el sedimento que se va acumulando con el uso continuo de la fuente va tapando poco a poco el motor hasta que lo tapa por completo, impidiendo que el agua pueda pasar. Se sobrecarga el motor de esfuerzo hasta que se quema el motor. Reparar el motor es complicadísimo, por lo tanto, sustituirlo con otro nuevo es siempre una alternativa, y es la alternativa que vamos a hacer para reparar la fuente. Pero hay otra posibilidad para prolongar la vida del motor, y que algunas personas que conocen de eso han aconsejado sobre eso, y es colocar una pequeña rejilla o un pequeño filtro que sirva para aguantar y detener la sedimentación y así evitar que se meta dentro del motor, y así hace posible que el motor pueda seguir funcionando. La fuente de nuestro jardín interior está dañada. Y vamos a conseguir un motor nuevo para ponerla a funcionar nuevamente. Por lo tanto, ese motor que mueve el agua de ese jardín no me preocupa tanto, porque lo podemos reemplazar. Pero sí me lleva a pensar en lo siguiente: ¿cuál será el motor de la iglesia? ¿Y cuál será el motor de nuestra experiencia cristiana? Y me lleva a preguntarme, ¿estará funcionando bien el motor de la iglesia? ¿Y estará funcionando bien el motor de nuestra experiencia cristiana? ¿O andaremos por ahí en una especie de quemazón de ese funcionamiento? ¿Se estarán moviendo con fluidez las aguas y corrientes por los espacios de nuestra vida personal y nuestra vida colectiva? ¿Estará ese motor moviendo y manteniendo aguas frescas y limpias que llamen e inviten a otros y a otras al descanso refrescante y a la renovación? ¿O estaremos operando con sedimentación acumulada que está corroyendo nuestro funcionamiento óptimo como creyentes y como cuerpos de Cristo? Todas esas preguntas mirando esa fuente en un momento de inspiración frente a Dios. Quiero decirles en esta mañana, hermanos y hermanas,
que la fe es el motor que mueve la vida. La fe es lo que nos permite asumir el presente con sentido de esperanza. La fe es la fuerza invisible que nos impulsa y que nos mueve a estar juntos como comunidad de fe, a estar juntos y orar los unos por los otros, a estar juntos y a actuar en solidaridad con los demás. En oración por nuestro país, en oración por nuestra comunidad, en oración por nuestras necesidades. Es la fe la que nos mueve a eso. Es la fe la que le da sentido a nuestras acciones y a nuestras motivaciones. Es la fe la que le da forma a nuestros sueños y a nuestras esperanzas. Le da sentido de trascendencia a nuestras luchas y a nuestros esfuerzos. Por la fe es que servimos. Por la fe es que asistimos con regularidad a la iglesia. Por la fe nos quitamos la sábana por la mañana que tanto trabajo nos da para salirnos de la cama. Por la fe decidimos posponer la limpieza de la casa, del carro y de las otras agendas que podamos tener y dejar todo eso a un lado y por la fe venir a la casa de Dios. Por la fe, aún en tiempos de precariedad y de estrechez económica, ofrendamos y diezmamos al Señor y consagramos parte de nuestros recursos al servicio y beneficio común de la obra, porque creemos es que damos, porque creemos ofrendamos, no por necesidad sino por fe, porque nos impulsa y nos mueve aquello en lo que creemos. Hebreos 11:6 nos enseña y dice algo fundamental para nosotros y nosotras. De hecho, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también hay que decir, hermanos y hermanas, en esta mañana, que la fe que usted y yo vivimos y experimentamos y que profesamos y confesamos, la vivimos en el contexto de nuestra humanidad, de nuestra precariedad, de nuestra limitación, de nuestras imperfecciones y de nuestras limitaciones. Y a veces pasa que la sedimentación que se va acumulando producto del tiempo, las piedritas y la arena que van entrando a ese motor, se va acumulando sobre nuestro espíritu y sobre nuestra mente y nos va desgastando las fuerzas para creer y para esperar en Dios. Y nos pasa a todos y a todas, a los que tienen más y a los que tienen menos fe nos pasa. La carta a los Hebreos define la fe como lo siguiente: la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Y esa certeza y esa seguridad es la que mueve nuestra vida. Es la que hace posible que podamos permanecer aún en momentos adversos. Es la que hace posible que sigamos creyendo aún cuando las señales a nuestro alrededor están apuntando en otra dirección. Es la certeza de las cosas que no podemos ver. Esta definición está muy bien amarrada a esa carta a los Hebreos y responde perfectamente a la necesidad y a la realidad que esa comunidad estaba viviendo. Y me parece importante en esta mañana hacer una mención de eso y de algunas de esas implicaciones para nuestra vida. La gente de la comunidad de Hebreos
eran gente que eran segundas y terceras generaciones de cristianos y cristianas que se habían hecho parte del movimiento de Jesús. O sea que ninguna de estas personas había visto de primera mano, posiblemente y conocido de primera mano a Jesús, sino que habían recibido tras generaciones anteriores las enseñanzas, las doctrinas y todo el contenido de la fe cristiana. Esta gente de Hebreos parece que arrancaron con mucho entusiasmo y parece que cuando recibieron la noticia, la buena noticia del Evangelio y de la palabra de Jesús, el corazón se les llenó de entusiasmo y trabajaron con fervor y se entregaron en favor de la obra e hicieron todo lo que tenían que hacer para que ese mensaje fuera transmitido y comunicado. Arrancaron con gran fuerza, pero se fueron desgastando en el camino. Empezaron con mucho entusiasmo, pero se les cayeron las manos. Querían comerse el mundo y la historia y llevársela por delante en su testimonio, en su vida de Jesús. Pero poco a poco el motor se fue desgastando. La fe fue desfalleciendo y la cosa fue tomando otro giro y otra dirección. Y a veces pasa que los proyectos que asumimos con mucha pasión y con mucho entusiasmo, con gran fuerza en nuestro espíritu y en nuestro ser, como que en el camino se nos va acabando un poco la carga, como que en la marcha nos vamos cansando y se va desgastando nuestras fuerzas y nuestras energías. Y como que de alguna manera sentimos que la fuerza que teníamos al principio no es la misma que tenemos ahora, el entusiasmo que había al principio no es el mismo que había ahora. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que esto no tiene que ver ni con la salud física de la comunidad de hebreos, no tiene que ver tampoco con sus capacidades y sus talentos, no tiene que ver con que supieran realmente y tuvieran el entendimiento de lo que había que hacer, tenía que ver con algo mucho más profundo. Tenía que ver con un asunto de fe, una crisis de fe. ¿Y cuándo ocurre esa crisis de fe en la comunidad de hebreos? Cuando aquello que están esperando que suceda, cuando aquello que están anticipando que pase y que quieren que llegue ese momento con gran anhelo y profundidad de su ser, cuando aquello que para ellos había sido una promesa de Dios y que estaban seguros de que iban a llegar y poder ver realizada esa promesa de Dios, cuando eso no llegó y cuando la situación seguía exactamente igual y cuando nada, ninguna señal alrededor estaba cambiando y cuando la promesa que esperaban y anticipaban no se hacía realidad. En otras palabras, que en esa espera de que llegara lo prometido, se fueron desgastando las fuerzas. En ese cuadro donde nada parecía ser lo que le habían prometido o lo que ellos anticipaban, se fueron agotando las fuerzas. Cuando comenzaron a ver que el fruto de su esfuerzo, de su sacrificio, de su trabajo, estaba quedando prácticamente sin efectuar ningún cambio en el escenario, su fe y sus fuerzas se fueron agotando y agotando. Y me parece importante mencionar este escenario de Hebreos, porque esa es la vida nuestra, porque así somos nosotros también. Porque cuando nosotros también vemos que las señales alrededor no apuntan a lo esperado, porque cuando miramos el cuadro de nuestra experiencia y no parece haberse cumplido la promesa que anticipamos, porque cuando los indicadores a nuestro alrededor nos van dando señales diferentes a las que nosotros tenemos el deseo de que fueran de una forma y resultan ser de otras, dígame si a usted y a mí no se nos van gastando las fuerzas para creer. Dígame si la fe no se va
poco a poco desgastando en nuestra vida. Y es importante decir que estas generaciones eran generaciones distintas a las que habían vivido de primera mano la experiencia con Jesús. O sea, que eran gente que se habían hecho cristianos más adelante en el camino. Hay gente en esta iglesia que lleva años de años. Entre ellos podemos mencionar a nuestra hermana Zenaida Díaz, nuestro hermano Quintín Rivera, nuestra hermana Piri, nuestra hermana Carmen Pavón y alguna otra gente que se nos han adelantado al otro lado. Y cuando esas personas miran el escenario de la iglesia y tienen que enfrentar momentos de adversidad y de dificultad, usted habla con ellos y con ellas y se da cuenta que tienen un temple resultado de mucha fe invertida en muchas dificultades y situaciones adversas. Y se da cuenta que en esas personas hay un fundamento de fe y de esperanza que está sólido, porque han podido ver a través del tiempo que Dios no se ha distanciado y se ha alejado, que han habido momentos difíciles, momentos duros, pero que en todos ellos Dios ha dado salida, Dios ha levantado, Dios ha dado oportunidad de restaurar y de recuperar aquello que en un momento dado parecía que estaba perdido. Y su fe está fundamentada en esas experiencias que han vivido y en lo que han visto. Los que llevamos menos tiempo no tenemos esa ventaja. Y cuando llegan los escenarios adversos sentimos y parece que el mundo se va a acabar. Nos desesperamos, nos angustiamos. Cuando no empezamos a ver los resultados de lo que esperamos, sentimos que se nos derrumba la vida. Y eso le estaba pasando a esta generación de cristianos y cristianas en Hebreos. Cuando ese agotamiento comienza a ocurrir, la gente comienzan a desalentarse, comienzan a desanimarse, comienzan a sentir que no vale la pena el esfuerzo y el sacrificio, comienzan a sentir que no vale la pena la inversión de la vida y los recursos en el proyecto del cual tanto nos han hablado, pero que no estamos viendo. Y cuando uno empieza a sentir eso, uno empieza a quitarse, uno empieza a removerse, uno empieza a salirse. Y la gente comenzó a abandonar la comunidad. Por eso es que Hebreos dice, no dejen de congregarse. Esa es la razón. Porque por ese desgaste que vivía la gente, dejaron de asistir a las reuniones de comunidad. Y eso, en vez de resolver algo, lo que hace realmente es que lo complica. Y por eso es importante mantener ese vínculo y contacto con la vida de comunidad. Porque es el espacio y es el lugar donde se aviva la llama de la obra de Dios en el corazón. Porque es el espacio y el lugar donde se afirma y se fortalece la fe que nos une con otras personas. Y hace mucho tiempo yo aprendí un cántico que tiene un estribillo al principio de la canción que dice que con una sola chispa no se puede encender un fuego. Y el que se aleja de la comunidad de fe, se le apaga la llama de la pasión por el Evangelio, por la palabra de Dios y por la vida de fe. Y usted solo no puede hacer un fuego. Necesita siempre de otros y de otras para poder hacer el fuego. Esta comunidad comenzó a despegarse y a distanciarse no solamente del congregarse, sino que comenzaron a distanciarse de las doctrinas esenciales y fundamentales que habían aprendido acerca de la fe cristiana. No solamente es físico, sino que es también a nivel de la mente, del intelecto, del conocimiento y del entendimiento.
Y al alejarse de la doctrina comenzaron entonces a volver y a regresar al templo, a la sinagoga judía, a las prácticas que tenían en otros tiempos, en otros momentos, en otras creencias, ¿verdad? En otro momento de su etapa de vida. Y comenzaron a regresar nuevamente a esas prácticas, buscando ¿qué? Buscando seguridad. Como esto otro que nos han ofrecido no lo podemos ver, pues vamos a quedarnos con esto, que está el templo, que ahí está el sacerdote, que es el intermediario, que lo podemos ver, ahí están los rituales que nos dan seguridad porque lo podemos ver. Porque los otros no lo estaban viendo. Porque lo que había dicho Jesús y lo que habían hablado acerca del regreso de Jesús y de otras cosas no lo estaban viendo. Y cuando uno empieza a sentir esa inseguridad en el corazón, uno hace cualquier cosa por tratar de resolverla. Y en el caso de esta comunidad, volvieron y empezaron a regresar de nuevo a lo que conocían. Por eso en la carta de Hebreos se encarga el autor de aclarar lo que significa la figura de Jesús. Hablar de Jesús como el sumo sacerdote, el que ha abierto espacios para la vida y el acceso a Dios. Por lo tanto, toda esta experiencia de desgaste en la fe lleva a esta comunidad a caer en el peligro de que esa crisis de fe se convirtiera eventualmente en apostasía, que es de lo que habla la carta a los Hebreos, que no es otra cosa que la negación consciente de la fe en el Señor. Digamos, la rebeldía total. Ese sería como el último extremo de la gente de esta comunidad al estar experimentando ese desaliento colectivo frente a esa realidad. Pero frente a esto, el autor de la carta a los Hebreos les recuerda a la comunidad cosas importantes y le dice: no se olviden de aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Uno pudiera pensar que son los días de esplendor, que son los días de donde todo estaba maravillosamente bien, donde todo estaba corriendo y funcionando bien. Pues mire, no. Aquellos días ahí representan los días donde más difícil la cosa estaba. Los días donde más duro se hacía vivir y experimentar la fe cristiana. Los días más hostiles para poder expresar a Jesucristo como Señor y Salvador de la vida de esta comunidad. Le está hablando de los días de persecución, le está hablando de los días de escasez, le está hablando de los días de oprobio. Y le está diciendo: recuerden aquellos días. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Que aquellos días, a pesar de todo aquello, como estaba tan claro en sus corazones la enseñanza recibida, como sus vidas habían sido iluminadas de tal forma, y eso estaba tan seguro en sus corazones, le hicieron frente a todas las adversidades, enfrentaron todas las persecuciones, pusieron su vida, no solamente su vida, sus recursos, los despojaron de todo, dice Hebreo, les quitaron lo que tenían, pero ustedes aún eso sabían que lo que tenían en Dios era más valioso que lo que habían perdido. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento, fueron solidarios, acompañaron a la gente en la cárcel, visitaron a los que estaban en necesidad. Recuerden aquellos días, le dice el autor de la carta a los Hebreos. Aquellos días del primer amor, aquellos días de la pasión sencilla y profunda por la fe y por Dios. Recuerden aquellos días. Déjeme decirle algo, hermano y hermana. Necesitamos recordar aquellos días. Y no le voy a poner fechas a los días, póngase lo que usted quiera. Pero usted sabe cuáles son aquellos días. Usted sabe los tiempos en que su corazón ardía de pasión por la obra, por el trabajo, por la vida, por el ministerio. Usted sabe cuáles son aquellos días cuando usted dejó la vida, invirtió la vida, sus recursos,
sus capacidades en beneficio de la obra porque sentía que la fe que tenía le alimentaba ese esfuerzo. Que no había obstáculos que pudiera ponerse en el medio de cumplir con el propósito, la voluntad de Dios del pedido a su vida. Usted y yo sabemos cuáles eran aquellos días. Necesitamos recordar y volver a esa pasión, a ese amor, a esa entrega, a ese compromiso. Porque sepa usted que el mismo Señor que estaba en aquellos días es el mismo Señor que está hoy en la iglesia. El mismo que acompañó y dio fortaleza e hizo provisión en tiempos de escasez, es el mismo Señor que está hoy presente entre nosotros, que hace provisión, que abre camino, que acompaña, que ilumina, que bendice. No ha cambiado el Señor. Posiblemente hemos cambiado los que lo confesamos como nuestro Señor. Usted sabe cuál es el mejor filtro que tenemos para que el motor de nuestra fe no se nos queme. La palabra del Señor. Ese es el filtro. Ese es el que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a separar, que nos ayuda a distinguir, que nos ayuda a filtrar todo aquello que puede venir con un posible contaminante en nuestra vida. Por eso el autor de la carta a los Hebreos le dice: no te olvides lo que aprendieron, lo que les fue enseñado, lo que iluminó sus conciencias y sus mentes. Y esta palabra del Señor ha sido sostén, ha sido filtro a la vida de nuestra iglesia y de la vida en comunidad de generación en generación. Y necesitamos atesorarla, necesitamos seguir escuchándola, necesitamos leerla, necesitamos estudiarla, para que esa sedimentación del tiempo, ese desgaste natural de la vida, no termine quemándonos el motor de nuestra fe. El texto termina diciendo algo que me parece valioso que podamos reafirmar en esta mañana. Y es el último versículo de esa lectura. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que significa es que nosotros no somos de los que echamos para atrás. Nosotros no podemos ser de los que renegamos de nuestra fe en Dios. Nosotros no podemos ser de los que volvemos a otras prácticas, a otras experiencias rudimentarias, buscando la seguridad de aquello que no vemos. Nosotros somos de los que perseveramos porque creemos. Y el Señor nos llama y nos invita a perseverar en la fe que hemos recibido como regalo y legado para nuestra vida. Aunque las señales parezcan contradictorias, no permita que el desaliento le sedimente su fe. No permita que el desánimo le sedimente el motor de su esperanza. No permita que las actitudes, quizás de otras personas o las propias, se conviertan en un obstáculo para poder permanecer en aquello que usted y yo hemos creído. Termino preguntando lo que pregunté al principio. ¿Cómo está el motor funcionando y operando en nuestra vida?
¿Acaso la imagen que está afuera en el patio interior será una imagen con la que podamos identificarnos? Sepan esta mañana, hermanos y hermanas, el Señor nos ha llamado a ser fuente de vida y de esperanza. El Señor nos ha llamado a ser fuente de vida y de esperanza. Es importante que volvamos a la pasión y al amor primero. Es importante que volvamos al compromiso, a la entrega. Es importante que encendamos la chispa unos con otros de esa llama del espíritu, del esfuerzo, del trabajo y de la entrega, del compromiso y del amor. Es importante, hermanos y hermanas, que juntos y juntas, en el nombre del Señor, permanezcamos en la fe que hemos recibido y sigamos hacia adelante en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga.